Buenos días a todos. La Universidad Central de Venezuela, a través del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, la Dirección de Estudios de Posgrado y la Maestría en Gestión de Políticas Culturales de la Facultad de Humanidades de Educación, les dan la más cordial bienvenida a esta serie internacional de conferencias Política Pública Cultural, respuestas no convencionales a la pandemia del COVID-19, a propósito de los 10 años de celebración de este programa de maestría. Cabe destacar que este inicio de conferencias se lleva a cabo desde el 13 de julio y que terminará el 14 de agosto y tiene como temática central el impacto del COVID-19 asociado a la gestión y a las políticas culturales. El dinamismo de estos nuevos tiempos y de la pandemia, sobre todo, nos hace pensar que debemos replantearnos los modelos de desarrollo tradicionales. También nos muestra que un verdadero espíritu de democracia cultural debe dar forma a los nuevos modelos que sean inclusivos y sostenibles. Me complace el día de hoy presentar a un profesor muy querido, el profesor Tulio Hernández, quien abordará el tema gestión cultural en tiempos de ermitaños conectados. Sugerimos también compartir en sus redes comentarios sobre esta actividad con la etiqueta Somos Gestión Cultural UCB, Cultura Postpandemia UCB. El moderador del día de hoy es el profesor Carlos Guzmán Cárdenas, coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, director del Observatorio Venezolano de Políticas Culturales, del Observatorio Venezuela Creativa Cultural y profesor asociado de la Cátedra de Gestión Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenidos sean todos. Les recordamos, por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagadas. Adelante, profesor Carlos Guzmán. Muy buenos días a todos nuestros amigos de toda Iberoamérica que se están conectando con nosotros. Hace 33 años, nuestro invitado de hoy, el profesor Tulio Hernández, escribiría un artículo que él denominó Las nuevas encrucijadas culturales. Eso fue hace 33 años. En aquel entonces, Tulio hacía una reflexión sobre el decenio que estábamos viviendo y cómo nos íbamos a adentrar a lo que sería el siglo XXI. En aquel entonces, Tulio señalaba algunas características de lo que estaba sucediendo en el campo cultural. Pareciera ser entonces que otra vez Tulio está obligado a plantearse cuáles son esas nuevas encrucijadas culturales que estamos viviendo en este momento y si el término, por supuesto, tendría sentido a propósito de lo que estamos viviendo. Tulio es un reconocido experto internacional, ha sido profesor de innumerables universidades iberoamericanas, fue profesor de nuestra cátedra de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales, fue investigador adscrito al Instituto de Investigaciones de la Comunicación en una época de oro donde Tulio, junto con Osvaldo Capriles, Alfredo Chacón, el propio Antonio Pascuali, reflexionaban sobre esa relación entre cultura y comunicación. Pero no conforme con eso, Tulio también ha transitado lo que es el espacio de la gestión cultural. Fue presidente de una de las instituciones culturales más importantes en Venezuela, como fue Fundarte, en una época muy particular también que vivíamos unos cambios políticos bien interesantes y donde Tulio estableció lo que sería luego una referencia de una posible modelo de gestión cultural vinculado al tema de la ciudad. No conforme con eso, Tulio también es el creador, el fundador, el diseñador de una de las cátedras más importantes en toda América Latina, como es la Cátedra de Imágenes Urbanos, donde ha contado con la presencia de Canclini, Jesús Martín Barbero, Humberto Eco, Fernando Sabater, en fin, una serie de intelectuales. Tulio hoy en día se encuentra en Bogotá por unas circunstancias políticas por todos conocidos. Decir que Tulio está residenciado es un eufemismo. Tulio literalmente está exiliado en Bogotá. Sin embargo, Tulio ha venido desarrollando también una actividad bien interesante con la creación de un grupo, digamos, en la frontera. Y al mismo tiempo, Tulio sigue siendo consultor internacional en el campo de las ciudades, políticas culturales, en fin.
Hablar de Tulio nos llevaríamos aquí suficiente tiempo que no es precisamente el tiempo que tenemos. Entonces, para nosotros, para la maestría de Gestión y Políticas Culturales, es un inmenso honor, un inmenso placer contar con el profesor Tulio Hernández. Bienvenido, Tulio, el espacio virtual es tuyo. Bueno, gracias, Carlos. Lo primero, y bueno, un saludo a todos los que están con nosotros. Lo primero que quiero decir es la inmensa alegría y complacencia que me produce estar en esta sesión. En primer lugar, porque es como estar en mi alma mater, es como estar en la UCB, aunque sea de lejos. En segundo lugar, porque es estar en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación, donde de alguna manera me formé como investigador, pero sobre todo porque es celebrar los 10 años de esta maestría en políticas culturales, que desde la iniciativa y el entusiasmo de Carlos Guzmán y todos los profesores que lo han acompañado y los estudiantes que participan y ahora graduados como Yesenia, egresados, participan en estas actividades que son una forma de resistencia política, académica, intelectual, que este máster sobreviva al acoso que contra la inteligencia se practica en Venezuela. ¿Por qué estoy hablando del ermitaño conectado? ¿Por qué me hago esta pregunta sobre las políticas culturales en tiempos de ermitaños conectados? Porque parto, y esta es la primera idea que quiero compartir con ustedes, de que la pandemia y la cuarentena, lo que yo denomino las primeras vacaciones del planeta, la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento social, no es que han producido una transformación en el planeta radical, sino que su gran efecto es que han corrido la cortina. Es decir, nos han permitido corroborar que había ocurrido una transformación en el planeta y que esa transformación en la sociedad global era la aparición de un nuevo, vamos a decirlo, environment, de un nuevo atmósfera digital, pero que no habíamos terminado de convencernos, de percibirla, porque solo el encierro nos ha permitido comprender que lo digital ya estaba instalado entre nosotros y que ahora, forzados por las circunstancias, tenemos que hacer un uso indispensable, no electivo, no opcional, de ese entorno digital. Y esta es la primera idea. Somos los que estamos vivos en este momento, no importa qué edad tenemos, la primera generación de humanos que hemos naturalizado, normalizado las reuniones, esta reunión que estamos haciendo. Hemos normalizado las reuniones digitales, las reuniones a distancia, y esto es otro rasgo de esta época. Lo que antes era una novedad que nos impactaba, así como hoy hay una obsolescencia rápida de las tecnologías, hay una tendencia a normalizar muy rápidamente las innovaciones. Así que la pandemia y el distanciamiento social lo que han funcionado es como catalizadores de un proceso de digitalización del mundo que ya había comenzado. Si ustedes revisan, tenemos años leyendo en Kindle, tenemos años conversando por WhatsApp, tenemos años
asistiendo a este tipo de reuniones, pero ahora ya forman parte fundamental de la vida, parte normal de la existencia, y probablemente de ahora en adelante sea mucho más común que nos reunamos por esta vía. ¿Cuál es la segunda idea? Pero lo novedoso, lo verdaderamente novedoso, no es lo digital. Lo novedoso, y ahí viene mi propuesta del ermitaño conectado, es que hemos retornado a la caverna platónica. Hemos vuelto al encierro, pero conectados. Es decir, el momento en que en el planeta entra en una conexión absoluta que acerca lo distante y aleja lo inmediato, ocurre cuando no tenemos posibilidades de movilización física o cuando la tenemos sumamente limitada y cuando estamos en unos decretos cada vez más reiterados de aislamiento social. Entonces, es allí donde entra la idea de que somos unos ermitaños, pero conectados. Somos como San Pablo solito en la caverna, pero conectados. Podemos entrar en contacto como lo estamos haciendo hoy, como lo hago yo casi todos los días y muchos de ustedes, con lo más distante. Es una circunstancia única, primera en la humanidad. La mayor hiperconexión en el mayor aislamiento físico. Y ahí viene la tercera propuesta, que es que las nuevas tecnologías ya son viejas. Lo que Carlos citaba al comienzo hace 33 años, me sentí muy viejo, por cierto, porque eso fue en un evento que se llamaba ¿Cómo imaginar el año 2000? Hace 33 años hablábamos de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. El fax nos impactaba. Qué gran invento era el fax. Nos impactaba mucho que venía una cosa que se iba a llamar Internet y que podía intercomunicarnos. Y 40 o 30 años después, 33 años después, ya todo eso es pasado. ¿Por qué? Porque podría yo dividirlo en tres grandes momentos. Permítanme, alguien tiene abierto el micrófono, por favor, ciérrelo. Permítanme hacer una pequeña digresión. Para mí, la mejor definición de cultura es una de Yuri Lotman, donde decía que la cultura, esa es la famosa escuela de Tartu, decía Lotman que la cultura es la memoria no hereditaria de la humanidad. Es decir, lo que nos diferencia de los animales, lo que nos hizo humanos, fue la posibilidad de expulsar de nuestra corteza cerebral la memoria. Primero a través del lenguaje, después a través de las representaciones pictóricas, y así sucesivamente del libro, luego de la enciclopedia, después de la fotografía, más tarde el cine, más tarde la televisión, más tarde las computadoras, hasta llegar al día de hoy. Si tuviera que hacer una periodización, yo diría que hay tres grandes momentos. El momento de la imprenta de Gutenberg, que multiplica de una manera impresionante la posibilidad de comunicar la memoria. El momento de ingreso de la electricidad en la comunicación, que empieza primero con el cine, luego con la televisión, y el actual momento, que es el momento no ya digital, sino el momento de los algoritmos. Entonces, cuando digo las nuevas tecnologías son viejas, es porque el fenómeno del presente, que son los algoritmos, hace que pensemos que
todas las distopías que habíamos leído en el siglo XX. Por ejemplo, el Big Brother de Orwell, el que nos vigilaba, es un superficial porque nos miraba desde lejos. En cambio, el algoritmo nos mira en nuestra corteza cerebral, puede penetrar en nuestras creencias, sabe todo lo que quiere saber de nosotros a través de los nuevos poderes mundiales que ya no son las agencias informativas de las que hablábamos con preocupación en la segunda mitad del siglo XX, sino aquella capacidad que tienen las nuevas redes de saber qué nos gusta, qué consumimos, a dónde viajamos, qué fotos nos tomamos. Esta conversación que estamos teniendo hoy queda registrada, es propiedad de Zoom y toda esta información va a ser de ellos también. Todos los pasos que di ayer quedaron registrados en Google y me puede recordar hoy por dónde estuve. Entonces, a eso es a donde quiero ir. ¿Qué pasó? No fue cualquier cosa la que pasó. Entramos en una nueva era que está marcada precisamente por una circunstancia técnica que, si recordamos aquel ensayo de Walter Benjamin, el arte en la era de la reproductibilidad técnica, Benjamin se impactaba porque ahora la música podía entrar en un disco y reproducirse, porque ahora el cine podía reproducir la realidad. Y eso le hacía pensar que el arte había perdido su aura original. Pues bien, eso no es nada comparado con la época actual, que para seguir haciéndole un homenaje a Benjamin, lo llamaría la cultura en la era de la reproductibilidad infinita y la simultaneidad sin límites. Porque eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, para hacer un pequeño resumen, pasamos de la era en que el temor que teníamos de que el poder nos penetrara era la imagen de la aguja hipodérmica. El poder a través de los medios de comunicación, las agencias informativas, el cine americano, nos inoculaba una ideología y teníamos que pelear con ella. Pues ya no es así. Ahora la aguja hipodérmica funciona al revés. La aguja nos extrae la información, nos quita, averigua qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos pensando, para vendernos cosas o simplemente para saber qué promesas electorales hacer o incluso para saber qué libros estamos leyendo y qué libros no estamos leyendo. Y esa es, digamos, el nuevo escenario que yo llamo el del ermitaño conectado. Entonces pasamos, y aquí ya voy entrando al tema cultural, pasamos al tema cultural de políticas culturales, que es el que nos interesa. Pasamos en un plazo de unos millones de años de las cuevas de Altamira al Aleph borgiano. ¿Por qué hablo del Aleph borgiano? Porque en ese proceso de expulsión de la memoria de la corteza cerebral, que ha sido la evolución humana, hemos tenido una cantidad de dispositivos. La enciclopedia fue una de las primeras grandes formas de conservación de la memoria. Las cinematecas luego eran otras grandes, las bibliotecas. Hasta que nuestra generación, los que estamos vivos, vivimos el pase del CD, del disquete, perdón. Primero el floppy, después el disquete, después el zip, después llegamos al pendrive y después botamos el pendrive porque ahora la memoria está en ese intangible
que se llama la nube. Entonces, ahora, por eso digo, pasamos de las cuevas de Altamira a Borges, cuando hablaba de la LEF, el lugar en donde se concentran todos los saberes y todos los espacios del mundo en un solo lugar. Ahí está. Y eso, de nuevo alguien tiene abierto el micrófono. Y eso tiene algunas consecuencias que me gustaría revisar. La primera, pasamos de la aldea global que planteaba McLuhan al gueto panóptico. Me explico. Cuando McLuhan empezó en los años 60, 70 a enunciar la idea de que íbamos a la aldea global, lo que planteaba básicamente era la restitución de la sensorialidad verbal y táctil que la lectura nos había arrebatado y la concentración de las formas de comunicación en un solo eje o en muy pocos emisores. En eso nos pasamos la teoría crítica de la comunicación los años 70, 80 y 90. Hoy en día, en cambio, ¿qué está ocurriendo? Que la globalización no se construye en torno a un centro único. Los nuevos poderes no son un solo centro que habla y que dice, sino que son procesadores de información que actúan como canales, como túneles, como puentes, como flujos para los más diversos contenidos. Entonces, el poder hoy en día real está en 5 o 6 grandes empresas, desde Facebook, Instagram, Google, Zoom, que vive su momento de euforia, de auge, Huawei en China, que son los nuevos dueños del conocimiento total, pero también los creadores de los contenidos más atractivos, más seductores y más innovadores del presente. Entonces, ¿qué es eso del gueto panóptico? Bueno, que no necesariamente todos estos circuitos están produciendo un hombre homogéneo o culturas homogéneas, sino que ellas sirven para nuevas formas de localización que existen no solo por el contacto personal como en las culturas populares tradicionales, las culturas indígenas, las culturas campesinas, que mantenían lo local a través del intercambio verbal, a través del aprendizaje persona a persona, sino a través de estas nuevas culturas, sobre todo urbanas, de la articulación entre lo que circula por ese sistema dominado por los algoritmos y lo que son sus vidas personales. Permítanme explicarme. Hay una película que les recomiendo, por cierto, está en Netflix, que se llama Ya no estoy aquí. Esa es la película en Monterrey, ocurre entre Monterrey y Estados Unidos, de un grupo de jóvenes cuyo punto de unión es que son aficionados a un baile que se llama Colombia con K. Bueno, ese grupo humano ha agarrado la música de base colombiana, la cumbia, le ha metido todas las técnicas de los DJ que comenzó en los barrios de Nueva York y de las grandes ciudades americanas y ha generado un tipo de vestimenta, de habla y de baile que los define como un gueto, como un colectivo aislado. Ese gueto tiene sus propias reglas de juego, pero está conectado con las nuevas tendencias musicales, con las nuevas tecnologías para el uso del disco, para intervenirlo, y por lo tanto generan una cultura que es a la vez muy local y es a la vez muy global. Y a eso me refiero entonces, ahora hablando en colectivo, con el
ermitaño conectado. Este grupo mantiene la conexión local, territorial, pero se mueve rápidamente con una gran fluidez entre las tendencias globales, mundiales, las nuevas tecnologías apropiadas ahora de manera muy fácil y la vida local, la pobreza, la condición de outsiders, la condición de marginales de alguna manera, pero no marginales tecnológicos. Porque la tecnología, como bien lo explicaba la ponente hace 2 días, ha tenido unas velocidades de democratización que nunca habíamos conocido en la existencia. Entonces, aquí quiero entrar ya de lleno cómo este escenario nuevo, este escenario que en su último libro Néstor García Canclini denomina ciudadanos reemplazados por algoritmos, este escenario donde el algoritmo incluso va aprendiendo, cada vez los traductores son más rápidos y más eficaces, los correctores de nuestros celulares aprenden lo que a nosotros con más frecuencia utilizamos. Perdonen un momentito que tengo un problema. Era una ventana abierta y el frío de Bogotá es poderoso. Entonces decía que en este escenario nuevo nos obliga a pensar no cómo hacemos con unas nuevas tecnologías, como nos preguntábamos hace 10 o 20 años, sino cómo hacemos con una transformación profunda del ecosistema cultural del planeta que ni siquiera se parece a la lógica globalizada con la que entendíamos la globalización hace 20 años. Y aquí entran algunas preguntas muy importantes que creo que nos debemos hacer, y es la cultura pública, la cultura que requiere de políticas culturales, la cultura que de alguna manera se ampara o se protege o exige protección de parte del Estado. Las políticas culturales públicas. ¿Por qué? Porque la imagen que me gusta utilizar cuando reflexiono sobre esto es la de el símil entre un hombre, una persona que camina persiguiendo una imagen, un deseo, un objeto, una tortuga podría ser, y nunca la alcanza. Y esa es la carrera que tenemos con el Estado, con el mercado, en términos de producción cultural. ¿Qué hicimos cuando decíamos que teníamos derecho los países del tercer mundo a tener nuestro propio cine, a tener un acceso a la pantalla? Bueno, nos organizamos, se crearon asociaciones internacionales para producir un cine, cuotas cinematográficas, organizaciones como Ibermedia para que el cine iberoamericano pudiera trabajar conjuntamente. Y cuando ya empezábamos a producir, aparece ahora estos nuevos sistemas de distribución tipo Netflix, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que este nuevo centro de la producción mundial, que son estas 5 o 6 empresas que mencioné, otra vez nos llevan la delantera. Y la cultura que producimos del lado del Estado y del apoyo del Estado vuelve a quedarse atrás, rezagada, porque la velocidad de innovación, y esto es una de las cosas que nos ha revelado la cuarentena, que por lo tanto es la capacidad de seducción mayor, la van teniendo estos portales y estos canales tipo Netflix, tipo HBO, este tipo de servicio. Entonces,
¿Qué me plantea, qué nos planteamos en todos estos días, 100, 110 días de cuarentena en el sector cultural? Bueno, algunos diremos. 1. ¿Va a sobrevivir la cultura tradicional presencial? 2. ¿Cómo sobreviviremos económicamente tanto los grupos culturales como los creadores no formalizados, no empleados o no parte del mercado? 3. ¿Qué hacer con la cultura que se ha vuelto gratuita? Todo el mundo pone libros gratis, conciertos gratis, para que la cultura que no es altamente comercial pueda sobrevivir. Y 4, ¿qué hacemos con los estados? ¿Le seguimos mendigando que nos ayude con ese 2% para funcionar? ¿Le seguimos exigiendo a los organismos internacionales que por favor incorporen la cultura en las metas del milenio, cosa en la que tenemos 30, 40 años? ¿Seguimos implorando, perdónenme la imagen, una limosnita por favor para sobrevivir como hacen acá en Bogotá los mariachis, los cantantes de música llanera, los vallenateros que cantan frente a nuestras casas esperando un paquete de espaguetis o una bolsa de harina o 100 o 1.000 pesos, 2.000 pesos? O sea, ¿qué hacer en esta coyuntura? Y yo creo que ahí, y voy a tratar de ir cerrando, ahí nos tenemos que hacer varias preguntas de fondo. La primera, todo el mundo dice en estos días es que tenemos que reinventarnos. Pero ¿reinventarnos qué es? ¿Poner lo que hacíamos antes ahora en Zoom? ¿Poner una cámara en la casa y volver a actuar como siempre hemos actuado? ¿O reinventarse? Reinventarse es reunirnos como asociación de teatreros o como asociación de libreros y pedirle al Estado que, como hace con los restaurantes o con las empresas turísticas, nos lance un salvavidas. O, como sabemos los venezolanos, seguimos confiando en un Estado que el día que se vuelve loco, arbitrario, bárbaro, tolerante, dice: la cultura es solo para los que me apoyan a mí. No hay dinero sino para el que tenga el carnet de la patria, o el que diga que no, o el que no tiene derecho a ningún subsidio, no tiene derecho a subsistir. Le arrebato las propiedades que les prestaba porque el Estado que yo dirijo no quiere que haya cultura sino la parecida a la mía. Entonces creo que las grandes preguntas que nos hace este momento histórico van desde cosas tan grandes como, bueno, ¿cuál es la respuesta a una cultura que todavía la miramos como en el siglo XIX? Que todavía la estamos entendiendo porque no tenemos otra, que como en la época en que Walter Benjamin nos decía que había la pérdida del aura por la reproductibilidad técnica, o como en la época cuando Humberto Eco nos dividía entre apocalípticos e integrados, o como cuando la visión de izquierda radical, esa que llamaba Teodoro Pekov borbónica porque ni olvida ni aprende, sigue pensando de una manera chata en términos de clase y en términos de fronteras nacionales, cuando cualquier soporte contemporáneo está desterritorializado. Y entonces, seguimos haciendo políticas públicas desde el marco de los estados nacionales, pero la vida de las grandes redes opera desespacializada, sin fronteras nacionales y sin territorios. Esta nueva relación que ponía en el ejemplo de la película mexicana, Ya no estoy aquí, de vida cada vez más local, cada vez más segmentada, con posibilidad y potencialidad de comunicación local, ¿a qué nos obliga en términos culturales? Para subsistir, ¿qué hacemos? Entramos en la lógica de la economía naranja, que por lo menos en
Colombia propone el gobierno y nos empoderamos y nos volvemos todos empresarios? ¿Eso es posible? ¿O seguimos en la lógica de que el Estado nos tiene que ayudar para poder hacer teatro, para poder mantener las fiestas tradicionales? Unos estados cada vez más empobrecidos y cada vez más autoritarios como el de Nicaragua, como el venezolano. ¿O nos lanzamos por la vía de los financiamientos colaborativos, el crowdfunding, los clientes que pagan sus servicios, como los nuevos periódicos en España, donde no se financian a través de la publicidad, sino del dinero de los suscriptores, lo cual significa un acto de libertad porque la publicidad no puede incidir en tus contenidos, pero significa también que hayan suscriptores dispuestos a pagar. Entonces, o simplemente colocamos en Zoom todo lo que hacíamos antes. Para ir cerrando, yo no tengo respuestas, probablemente en el intercambio podría tener unas, pero si no nos hacemos preguntas radicales, en el mejor sentido del término, si no entendemos la revolución que ocurrió, bueno, a mí no me gusta, los venezolanos no usamos la palabra revolución porque fue envilecida canallescamente en nuestro país, da vergüenza utilizar esa palabra. Pero la transformación digital, la transformación del entorno mediático, la transformación de las sensibilidades y de los hábitos de consumo cultural, si no miramos bien eso, los que nos preocupamos por la cultura que no está sustentada en la lógica comercial exclusivamente, sino en la lógica de servicio público, nos vamos a ir quedando cada vez más atrás, desamparados por el Estado y por el mercado, si no logramos encontrar nuevas formas de financiamiento, nuevas formas de producción y sobre todo nuevas formas de utilización de ese nuevo entorno que se sintetiza en los algoritmos. Es decir, si me pidieran 3 imágenes de los entornos culturales y de las distopías y los miedos que traemos desde el siglo XX, yo diría que hay 3 grandes momentos en 3 grandes películas. La que encarna el robot como figura temerosa que sustituye al hombre, cuya primera aparición se la podemos atribuir a Metrópolis de Fritz Lang en 1936, un robot, María, manejado por una gran corporación que trata de manipular a los obreros. 2001, Odisea del Espacio, 1978, en donde ahora son un computador HAL 900 que enloquece y que se pone muy tenso, tiene estrés y termina asesinando a los 3 astronautas que van en la nave. Y una película reciente que también está en Netflix, creo, o en HBO, que se llama Anon, donde se trata ahora, época de los algoritmos, de unas personas que hackean la memoria de los otros, que pueden, nada más de verlas, identificar qué hay en esa memoria, qué profesión tiene, qué recuerdos tiene, y que puede incluso quitarle los hackers, quitarle los recuerdos o ponerle otros recuerdos nuevos. Y hay un momento en que, esto es un crimen, hay un policía, uno de ellos dice, si ya no podemos confiar en lo que vemos, en que el sistema de seguridad está en crisis. Estamos en la época de las fake news, estamos en la época de las manipulaciones ideológicas extremas, estamos en la época del control personal a través del celular, a través de las redes. Entonces, en esos nuevos escenarios, nuevas sensibilidades, nuevas maneras de producir la cultura. Hoy cualquiera puede ser una academia dictando cursos online, nuevas maneras de producir los conocimientos, obsolescencia rápida de las universidades, nuevas formas de
llevar incluso lo popular. En Caracas, por ejemplo, la fiesta de San Pedro y de San Pablo, no, perdón, la fiesta de San Pedro, que tiene su origen en Guarena, se celebra en Sarría, un barrio tradicional de Caracas, se celebró a través de la plataforma Zoom. Y no solamente se celebró el ritual, sino hubo reflexiones de locales que piensan sobre eso. Entonces, en este nuevo escenario, ahora sí, forzados por la realidad, la idea de reinventarnos y de diseñar maneras absolutamente distintas de pensar la gestión cultural, la actividad cultural, las políticas públicas y la relación con el financiamiento y el mercado, entre el mercado y el Estado y el tercer sector, ya no se vuelve una opción, sino una necesidad, un dilema civilizatorio, como me gusta llamar los planteamientos que nos ha hecho reflexionar la pandemia, el coronavirus y estas primeras vacaciones que se toma las ciudades, la naturaleza en muchos siglos. Muchas gracias. Excelente, Tulio, excelente. En definitiva, escuchando tus planteamientos, y es un poco lo que motivó la organización de esta serie de conferencias, como tú muy bien lo señalas, es reinventarse, como tú también lo explicas, no pensar en el salvavidas, sino tratar de ver de qué manera podemos diseñar, plantearnos estrategias políticas que de alguna manera estén en sintonía con lo que está sucediendo. Yo de tu presentación entiendo, de momento es lo que se me ocurre como definición, que la gestión cultural que se nos está pidiendo en estos momentos será, en definitiva, una gestión cultural algorítmica. Es lo que se me ocurre en este momento como definición. Planteaste muchos temas, muchísimos temas. La primera que me viene a la mente, que es la que tú titulaste, es de la caverna platónica a encierros pero conectados. Es decir, lo que tú planteas de la naturalización de las reuniones digitales. Eso nos obliga entonces a pensar cuál será el tipo de políticas culturales más asertiva. Nos planteaste también 5 líneas de lo que tú llamas sobre la cultura presencial, el tema de la cultura gratuita y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con los estados? Y eso me da pie entonces para formularte varias preguntas que nos están haciendo. La profesora Cici Montilla, nuestra gran querida profesora Cici Montilla, te hace una pregunta bien concreta y bien directa. Primero, ¿cuáles serán entonces esas políticas culturales que están planteadas en esto que tú llamas el ermitaño conectado? Claro, tú señalaste que no tenemos respuestas inmediatas porque estamos enfrentando una complejidad, pero la profesora Cici hace ese planteamiento y lo contextualiza a propósito, señala la profesora Cici, que estaremos pasando de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, y el gran tema aquí, lo cual también comparto con la profesora, es el tema de la conectividad. Es decir, los datos son muy durísimos. O sea, uno revisa los datos de la CEPAL, Organización Internacional del Trabajo, de la propia OEI, de la propia UNESCO, y el tema de la conectividad es muy fuerte en el caso de América Latina. La profesora María Elena también nos pregunta, bueno, ¿cuáles serán entonces esas nuevas formas de producción a las que tú estás apuntando? Ella señala que aparentemente la solución entonces pudiese ser deslindarse del Estado y apostar por, digamos, las organizaciones de base, un poco lo que se viene trabajando también hoy en día sobre el tema de la gestión cultural comunitaria. En definitiva, la gran inquietud que tenemos todos es precisamente eso. Bueno, aceptamos que en efecto estamos en la época del ermitaño conectado. Ahora, ¿cómo hacer ese link con este contexto cultural que estamos viviendo
y hacia dónde entonces deberíamos focalizarnos en temas de las políticas culturales. También hay otro planteamiento que es el tema del financiamiento. Tú tocaste y lo asomaste, y eso será uno de los temas que a continuación tendremos con otros de nuestros invitados, que es el tema del financiamiento, de los subsidios, de qué vamos a hacer en ese sentido entre la relación economía y cultura, y dónde estará la apuesta. Te estoy lanzando esas tres grandes preguntas de inicio. Puedes contestarlas. Si la contestara sería un genio, porque son unas preguntas muy buenas, pero muy complejas. Digamos, esas preguntas que son tan bien formuladas resumen la angustia titubeante de este momento. Pero voy a intentar, porque aquí yo tengo ahorita la cabeza como esas ferias de fuegos artificiales. O sea, todos los días el encierro, por lo menos para los que nos ocupamos de la reflexión y de la información, lo que ha hecho es ponernos más trabajo, ponernos en contacto con mayor información, recuperar vínculos, por ejemplo. Cice Montilla que pregunta allí. Bueno, nosotros tenemos un grupo de reflexión de temas culturales no oficial, sino de amigos españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, que ahora nos reunimos normalmente por el encierro, pero que ya podíamos haberlo hecho antes. Entonces, hacia allá voy. Voy a hacer como 5 acotaciones. La primera, que yo creo que está detrás de todo. Mucha gente piensa que la pandemia significa el fin de algo. Cierto pensamiento marxista o de izquierda dice el fin del capitalismo. Los buenistas dicen el fin del hombre depredador. Ahora sí vamos a entender que el planeta forma parte, ¿no?, de nuestras vidas y que tenemos que tratarlo mejor. Y otros dicen no, ahora vamos a ser más solidarios y vamos a entender que un pequeño microscópico virus nos puede hacer tanto daño y nos quite la soberbia y la arrogancia. Ninguna de las tres cosas va a ocurrir de un día para otro. Uno supondría que después de ese horror que significó la bomba atómica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, el ser humano, el planeta dijera más nunca armas atómicas, más nunca genocidio. Pues no, todos quisieron tenerla. La URSS, que significaba el espíritu de la revolución proletaria, fue la primera que quiso tenerla, la India, y no aprendimos en el planeta. Allí está el planeta lleno de bombas atómicas. Segunda idea, primera idea, no hay aprendizajes automáticos ni transformaciones mágicas en la conciencia planetaria. Segunda idea, no se va a acabar el capitalismo, es peor. Digamos, no había existido una época en el planeta donde hubiese tanto capitalismo y no hubiesen formas alternativas de lógica económica. Hace 100 años, en el 1920, había zonas donde no había capitalismo por atrasadas, casi todavía feudales. Y había zonas donde se había experimentado con el socialismo, ya estaba el soviético. Y ya en los años 50 había una parte del planeta en economía centralizada, estatista, socialista, y la otra parte en economía capitalista. Hoy no. China es capitalista salvaje, además. Es un capitalismo del siglo XIX. Irán, Rusia, son capitalismos, son formas de capitalismo. Entonces, el planeta, la humanidad, no logró resolver el dilema entre una economía que estuviese al servicio del hombre en el sentido igualitario y justiciero y una economía que estuviese al servicio del capital. La economía que se suponía iba a estar al servicio del hombre, del proletariado, terminó siendo no solamente un fracaso económico, sino un fracaso cultural y una destrucción totalitaria y autoritaria, tanto que China tiene que convertirse
al capitalismo para poder sobrevivir. Entonces, ese modelo de acumulación es el que permite que vayan adelante las lógicas de acumulación capitalista, que es la que permite que existe Facebook, Google, Netflix, Huawei y todas las plataformas internacionales de control. Entonces, para entrar aquí con ese marco a lo de Sisi. Pues bueno, el problema es que si seguimos en el dilema, la humanidad sigue en el dilema capitalismo, socialismo, sabe que cada vez que actúen a diferencia del capitalismo y se meta por la vía, y se meta por la vía totalitaria o por la vía estatista, va a otro callejón sin salida. Entonces, hemos llegado a un dilema civilizatorio que no lo logramos resolver. Y es, ni el capitalismo como lógica termina de resolver los problemas de la desigualdad, la equidad y la destrucción del planeta, y ya sabemos que el comunismo y el estatismo no solamente no los resuelve, sino que lleva a sociedades totalitarias como la venezolana y la nicaragüense, aunque Nicaragua es otro caso, ahí hay otra mezcla. Entonces, en ese contexto, pensar esquemáticamente y decir, bueno, la manera de que subsistan, vamos a pensar, por ejemplo, las tradiciones populares en mi país y que no sean devoradas por la lógica comercial, es a través del Estado interviniendo como protector o a través de las organizaciones no gubernamentales que protejan esas actividades locales. Pero ¿y cómo funcionan esas actividades no gubernamentales? Pongo un ejemplo. En Venezuela, cuando existía democracia y el Estado era boyante, se crearon Festival Internacional de Teatro, Compañía Nacional de Teatro, Compañía Nacional de Danza, sistema de bibliotecas móviles, en fin. Bueno, el Estado cambió y cambió la economía y todo eso fue deteriorándose. Ni librerías quedan ya en Venezuela. Porque no teníamos una tercera manera de resolverlo. Y esto es una amenaza para cualquier Estado y para cualquier gobierno. Lo que hace Bolsonaro en Brasil, de deterioro de las políticas públicas y de involución ideológica hacia la homofobia, hacia el racismo, o sea, no se diferencia en nada de lo que hace Maduro en Venezuela, solo que cambia el signo ideológico. Entonces, hay que replantearse la relación con el Estado porque además, y esto es muy importante, aunque el Estado sea democrático, termina apaciguando la creación cultural. En este momento no existen en el planeta movimientos estéticos, artísticos, de ruptura, que introduzcan lenguajes nuevos, que pongan al poder contra las cuerdas, que fracturen los estigmas y los lugares comunes del racismo, del eurocentrismo, de la intolerancia política, de la intolerancia religiosa, porque los discursos artísticos se han apaciguado y en eso tiene mucho que ver la participación del Estado. Fíjense ustedes, más irreverentes son hoy en día algunas producciones de Netflix, más, que muchos de los cines nacionales que hacemos y que en otra época eran cines bastante diferentes. Entonces, a esa complejidad es a lo que me refiero. Y hay una más para las políticas públicas, que de esta voy a hablar el lunes en un grupo de diálogos de cultura de México. Mi ponencia se llama entre Pantagruel, la del sector cultural entre Apolo y Pantagruel. ¿Por qué? Porque hace 50 años, cuando todo esto empezó de las políticas públicas, el sector cultural era, vamos a decir, anoréxico. Nada más bellas artes y tradiciones populares. Apolíneo. Era lo superior, la alta cultura y la cultura que
traía las raíces a la nación. Y se volvió de repente gordo, empezó a comer de todo, omnívoro, la definición de Mondiacult en México en los 80, y ahora cultura no era solo bellas artes, sino el turismo, la televisión, la publicidad, el patrimonio, que siempre lo fue, y cada vez crece más el sector. La gastronomía. Entonces, cuando se trata de definir, en este momento de auxilio, ¿quién tiene la prioridad? Las artes escénicas, que son las que no se pueden representar. La televisión, porque en los estudios de economía de la cultura los incluimos. Por lo tanto, hay que hacer políticas para ello. La industria del cine. Es decir, pasamos a una cosa de la anorexia a la obesidad mórbida. Entonces, bueno, pero si el sector cultura es transversal, como solemos decir, transversal es la cultura como sistema de representaciones. Pero si convertimos la cultura como sistema institucional que requiere de apoyo en transversal, nunca tendrá límites y nunca será suficiente el financiamiento. Entonces, ese tema nos lo plantea. Y ahí pasamos de lo apolíneo a lo pantagruélico, pero ahora entramos en lo borgiano, porque los algoritmos, la memoria que ya no está en un pendrive ni en un disquete, sino en una nube, que yo creo que casi nadie logra imaginarse cómo es esa nube, coloca a la cultura y a la humanidad en otro nivel. Entonces, esas reflexiones que parecen teóricas, no lo son. No son elucubraciones de sociólogos exiliados en Bogotá. Son pensamientos que tenemos que reunificar para no seguir repitiendo los mismos esquemas de políticas culturales que desde André Malraux en los años 50 hasta el presente seguimos de alguna manera repitiendo. No sé si por ahí puede ayudar a algo mi reflexión. Tulio, bueno, te siguen haciendo más preguntas. La profesora Isa Cisnero, saludos Isa desde acá, de parte de Tulio y mío. Isa dice que, bueno, que esta pandemia también ha servido de alguna manera para descubrir una infinidad de talentos artísticos que normalmente no teníamos conocimiento. Creo que esa es quizás una de las ventajas que pudiésemos asociar a esta pandemia. Y aquí también te preguntan muy concreto lo que tú estabas señalando, la redefinición del concepto de ciudadanía. Es decir, que cualquier política cultural que se plantee en este momento, cualquier gestor cultural tendrá muy seriamente que replantearse qué estamos entendiendo por ciudadanía en este contexto. Y la profesora María Rodríguez te señala, bueno, que en el caso venezolano estamos todos encerrados, sin posibilidad de conectividad, y hay un tema sustancial en todo esto, Tulio, que quisiera tu reflexión, que hace la profesora Zaida García, que es el tema educativo. Yo creo que esto también es sustancial en la definición de las políticas culturales. Es decir, esa relación entre cultura y educación, ¿qué es lo que va a pasar con todo el sistema educativo en este contexto? Esas son las preguntas que te están haciendo. Esto es como un paredón porque son todas buenísimas y muy densas, ¿no? Pero a ver, lo de los talentos. Isa, que por cierto en estos días estaba recordando toda la época del CLACDEC. Los venezolanos tenemos un deber de recuperar y revalorar lo que fue el renacimiento democrático que tuvimos entre los años 70, 80 y 90. Venezuela fue pionero en los estudios de posgrado, eso Carlos lo ha recordado, con el CLACDEC, el Centro para el Desarrollo Cultural. Muchos ministros de cultura después estudiaron siendo jovencitos en Venezuela. Y todo lo que vino después, eso tiene que ser estudiado, el sistema de orquestas. O sea, el sistema de orquestas fue un proyecto democratizador profundo, que ahora, pobrecitos, los vemos aquí,
grandes chelistas pidiendo dinero en las calles de Bogotá. Se les parte a uno el alma. Pero volviendo al tema de los talentos. Isa, no solamente los talentos, sino que mucha gente ha descubierto sus talentos, no otros. O sea, este relax, esta especie de suspensión del tiempo, ha hecho que mucha gente haga cosas que le gustaban, diseñar, cocinar, pintar. Y eso ha sido siempre un espacio de las políticas culturales que hemos descuidado, que es el trabajo con los aficionados. El arte como expresión, como parte, como necesidad de la vida humana, la estética como una dimensión que todo el mundo tiene derecho y necesidad de cultivar. Eso que un antropólogo llamaba sobre el mundo indígena, que producían arte sin nombrarlo. Cuando los piaroas se pintan el cuerpo con sellos y hacen su danza, ellos no están haciendo arte en sentido occidental, pero está la dimensión estética. Yo creo que eso es una cosa que nos tiene que hacer pensar cómo en estos nuevos entornos reforzamos la expresión artística individual. Pero también cómo hemos ido aprendiendo sobre los verdaderos consumos culturales. Yo anoche hice un ejercicio con Spotify, no sé cómo estará en Venezuela, si la gente puede acceder a Spotify o no, pero Spotify, este servicio de música, hice una experiencia. Se murió ayer Víctor, entonces metí Víctor para ver cuánta gente lo seguía al mes y daba 36,000. Después metí a uno de mis héroes personales, a Héctor Lavoe, y lo seguían mensualmente 1.200.000. Después metí a Maluma y lo seguían 28 millones de personas. Y después metí a Bad, ¿cómo se llama? Rabbit. Y lo seguían 50 millones. O sea, 50 millones en un mes. Entonces, tenemos que revisar cuáles son los patrones de consumo cultural, los que nosotros habíamos idealizado y creído que eran los importantes, y los que en realidad la gente está consumiendo. Porque si el reggaetón es la forma básica de comunicación entre las bandas urbanas, pero también entre otros sectores, ahí tenemos un problema educativo. Quien está modelando los valores sexuales, los valores del trato a la mujer, los valores de las relaciones amorosas entre los seres humanos es el reggaetón, bueno, el problema educativo se nos hace mucho más complejo. Mucho más complejo. Entonces, este tema tiene que ver con el segundo que plantearon, que es el de la ciudadanía. Néstor García Canclini, que es una persona que siempre nos sorprende porque va adelante de los demás investigadores, está preocupado ahorita por la desciudadanización, que es cómo estos fenómenos, como el del coronavirus y la pandemia y el encierro, generan pérdidas de avances en los derechos ciudadanos que habíamos conquistado. Y cómo hemos evolucionado en la construcción de la ciudadanía, porque es probable incluso que la propia idea de ciudadanía se pueda ir perdiendo en medio de esta avalancha. Entonces yo sí creo que uno de los trabajos fundamentales de las políticas culturales contemporáneas, en vez de plantearse que la cultura lo resuelve todo, porque ese ha sido otro problema, creer que la cultura es buena para la paz, buena para combatir la violencia, buena para generar empleo, buena para reforzar las identidades nacionales, buena para hacernos más creativos. Falta que alguien diga que es buena para el acné, pero en todo caso, esa hiperpotencia que le atribuimos a la cultura hay que volverla a poner en orden, y yo creo que una de las cosas fundamentales es el tema ciudadanía, porque ya el poder no está en un solo lado como antes creíamos que era el Estado. Lucho contra el Estado y contra los ricos que lo controlan y ya. No, el poder
abstracto, también borgiano, que está en los algoritmos, que a su vez están controlados por pequeñas corporaciones, que a su vez forman parte de las 10 corporaciones más ricas del planeta. Ya no es IBM, ya no es Kodak, no, ahora son estas otras. Nos obliga a pensar la ciudadanía en un contexto de posglobalización. ¿Cómo ser ciudadano en un entorno planetario donde la pandemia nos hizo ver como planeta por primera vez? Yo creo que salvo cuando hay mundiales de fútbol y cuando hay noticias como la caída de las torres gemelas, en pocos momentos hemos tenido actos de comunión planetaria como este. Nos obliga a pensarnos como ciudadanos de otro tipo y como ciudadanos que tenemos que defendernos de otros poderes, porque en definitiva la pérdida de la libertad ha sido una constante de la experiencia humana y ya ahora es una abstracción. Hablando con estos días con Jordi Carrión en la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, él decía que la lectura de libros de papel y no por mera nostalgia, se ha convertido en uno de los pocos espacios de libertad. Si yo leo en un Kindle y estoy conectado, la editorial puede estar viendo a ver qué leo, cuánto leo, con qué frecuencia leo. Y con mi celular, ayer salí a caminar y me dijo que había caminado 2000 pasos, cosa que me hace poner triste porque es muy poquito. Pero bueno, pero yo no quisiera que me lo recuerde, no sé cómo eliminarlo. Entonces, en ese contexto, ¿qué es ser ciudadano y cómo te defiendes tus derechos de ciudadano? Es una urgencia también. Y por último, lo de la educación. Bueno, esto sí es un temazo, porque yo creo, no solamente que ahora enseñamos a distancia en las universidades, sino que ahora cualquiera es maestro, sin que sea supervisado por nadie. Cualquiera abre su curso, su taller, desde enseñar arameo antiguo hasta enseñar los movimientos de rock desde los 60 hasta hoy, hasta enseñar a escribir, hasta cómo preparar una tortilla a la manera venezolana. Entonces, por eso no es catastrofismo. Yo creo que además hay grandes oportunidades. O sea, esto que se está generando tiene grandes oportunidades. Y yo insisto, a mí cuando me llegó la información, porque eran amigos, de lo que estaban como la fiesta de San Pedro, que además es de una belleza extraordinaria y una manera de zapatear y una música, se hace vía Zoom. Dije, bueno, esto se está poniendo interesante. Pero si no cambiamos radicalmente los hábitos de interpretación, vamos a seguir en lo mismo. Y lo digo porque yo tengo como 30 años formando parte de los que decimos hay que repensarlo todo. Lo importante es reelaborarlo y no lo hacemos. Oye, gracias Tulio por todas estas reflexiones que nos han formulado. Y te lo agradecemos inmensamente porque estás abriendo los temas que luego vamos a seguir debatiendo en el transcurso de esta serie. Sobre todo hay un tema bien puntual que tocaste ya como reflexión, que es el tema del consumo cultural. Para nuestros amigos latinoamericanos que quizás no lo saben, de las pocas experiencias que tenemos de consumo cultural en nuestro país, Tulio Hernández ha sido uno de los que más ha insistido hasta el cansancio en la necesidad de contar precisamente con estos monitoreos oportunos sobre lo que está pasando a nivel del consumo cultural. Nuestro caso no es el de México, no es el caso de Argentina, porque hay un tema sustancial también en todo esto, que es el poco aprecio que se le tiene a este tipo de investigaciones, y Tulio lo sabe perfectamente. Tulio, estamos para concluir. Tu gran reflexión, entonces, que nos queda quizás como reto
para los que estamos trabajando en el área de la gestión cultural y en el diseño de políticas públicas en este sentido. Una de las decisiones que tomamos nosotros en la realización de este seminario era concentrarnos más en el tema de las políticas culturales. Estamos convencidos de que ese también es uno de los retos que tenemos sustancial en este momento en todos los países de América Latina. ¿Cuáles serán las líneas que de alguna manera deberemos esbozar a futuro en materia de políticas culturales? Por supuesto, guardando las distancias de cada país, no es lo mismo Venezuela que Argentina, que México, que Brasil, pero en definitiva hay como unas grandes líneas que asoman en este momento, y te pediríamos entonces esa última gran reflexión de lo que se nos avecina para despedirnos de todos nuestros amigos. Mientras tú hablas, recordé una frase de una entrevista que le hice hace muchos años a Antanas Mockus, aquí en Bogotá. Ah, por cierto, una pequeña digresión para compartir con los que nos escuchan. Una de las sorpresas que tuvimos Carlos y yo y Yolanda Quintero cuando hicimos el estudio de consumo cultural en Caracas es que nosotros jurábamos, tal vez porque es lo que más nos gusta, que lo que la gente más consumía y el género musical que más le gustaba era la salsa. Caracas tenía que ser una ciudad salsera. Pues resulta que no, que lo que dominaba en las encuestas, hechas con una estratificación de clase, era el vallenato. Y yo siempre cuento eso aquí en Colombia. Dice, bueno, no, en las grandes barriadas de Petare, del oeste, que son la parte gruesa de la población, ese era el consumo cultural predominante. Si no estudiamos el consumo, no sabemos a quién le estamos haciendo política. No sabemos, le estamos haciendo política a nuestros amigos, a los gustos nuestros, pero no estamos identificando qué es lo que la gente realmente consume y qué quiere consumir y qué consume porque se lo imponen, qué consume porque coincide con sus valores y qué no consume porque simplemente lo desconoce. Pero a la reflexión final, yo diría, y aquí fue cuando me acordé de Mockus, él me dijo, cuando él hablaba del tema cultura ciudadana, que necesitábamos unos agentes anfibios. Y yo creo que esa palabra, anfibios, que era una gente que estaba dotada para poner a dialogar espacios que no se conectan. Por ejemplo, la cultura de rap o de Colombia con K, de un barrio mexicano, con lo que los ilustrados aspiran, a que la gente escuche alguna vez a Bach o escuche alguna vez a una buena melodía caribeña, de salsa. ¿Cómo conectar eso? Yo creo que como el mundo va a lo que yo llamé el gueto panóptico o el ermitaño conectado, vamos de nuevo a encerrarnos en clanes, pero sin perder de vista a los demás. Necesitamos políticas culturales anfibias, políticas culturales que pongan a dialogar a los diferentes y que se liberen de tres cosas que le van a hacer mucho daño a la humanidad. Uno, la rabia genética. Por ejemplo, si yo reivindico mi lucha contra el racismo en los Estados Unidos, ¿por qué tengo que cargarme en esa lucha cualquier valor universal ahora que yo quiera asociar arbitrariamente con el racismo? Por ejemplo, ¿por qué si estoy contra el racismo me cargo la escultura de Cervantes? Si el idioma español que él encarna es una de las grandes riquezas nuestras. Bueno, vamos a dialogar. La política cultural anfibia tiene que poner a dialogar los valores universales con los valores locales. Y un valor absoluto del futuro es la diversidad. Pero la diversidad tiene que basarse en la memoria altruista y no en la memoria a secas. ¿Qué es la memoria a secas? Cuando un grupo humano recuerda de manera obcecada el daño que se le infligió.
ciertas maneras, por ejemplo, de las películas judías, o ciertas maneras de asumir el racismo contra los negros, contra los afrodescendientes. Si yo no salgo de allí, como decía Mandela, yo no estoy contra los blancos, yo estoy contra el racismo. Si no entendemos que lo que no queremos es que más nunca le hagan a nadie lo que le hicieron a mi grupo. No quiero que sean genocidas con mis antecesores, no quiero que discriminen, ni metan, ni asesinen en masa a mis iguales. ¿Por qué voy a reproducir ese esquema? Y eso en Venezuela ha sido muy triste. Se supone que este grupo que entró al poder venía buscando justicia y lo que logró fue venganza. Venía buscando igualdad y equidad y lo que logró fue aumentarla. Venía buscando concierto, conciliación y lo que terminó fue generando una estructura de odio. Entonces, las políticas culturales en un mundo que se va a achicar, pero se va a segmentar, en naciones que cada vez van a ser más complejas, porque una parte de ellas va a estar fuera del territorio. Para hacer políticas en el futuro en Venezuela hay que pensar en los 5 millones que estamos afuera. Para hacer políticas culturales en México hay que pensar en los millones que están en Estados Unidos. Para hacer políticas culturales en España, que no las han hecho, ojo, no hay que ver solamente que los pakistaníes y los sudacas vamos a España, sino que internamente tienen el conflicto de catalanes, vascos, gallegos, con sus historias. Entonces, las 3 cosas de una política cultural anfibia. Relectura de la ciudadanía en un contexto nuevo postglobal. Formación anfibia, capacidad de poner en contacto y en diálogo a los diferentes y comprensión de un entorno, un ecosistema cultural que pasó de lo apolíneo a lo pantagruélico y ahora está en el territorio de lo borgiano, en la nube. Esas son mis sugerencias. Bueno, Tulio, en nombre de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, de su comité académico, te damos las infinitas gracias por dedicarnos tu tiempo a la realización de esta conferencia que tú has compartido con nosotros. Siempre, siempre, y eso es importante que lo sepa el resto de los compañeros que nos ven, Tulio Hernández ha sido y sigue siendo un gran UCBista. Es de nuestra universidad y eso nos orgullece muchísimo todo lo que Tulio Hernández está haciendo desde Bogotá, desde su espacio de residencia, y una vez más agradecido por ti. Le doy el pase entonces a nuestra compañera Yesenia Camacho. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias, ermitaños, por conectarse a esta maravillosa y reflexiva conferencia de nuestro maestro Tulio Hernández, que nos invita a pensar sobre muchas cosas. A mí particularmente me queda la reflexión sobre cómo hacer los trabajadores culturales, los gestores, los que diseñan políticas culturales para sobrevivir a partir de este momento de pandemia, saliendo de esta lógica de servicio público que dice nuestro maestro Tulio, a una lógica más sostenible, sin dejar, o mejor dicho, dejando de esperar ese salvavidas por parte del gobierno. Eso nos invita a pensar sobre nuevos modelos de producción cultural y es difícil responderla, pero creo que es necesaria esa reinvención a partir de ese espíritu. Bueno, muchas gracias por haber participado hoy. Les recuerdo que el día lunes vamos a tener como invitado especial a el reconocido investigador y especialista en gestión y política y economía de la cultura, el doctor Luis Bonet. Los esperamos por aquí, también por nuestro canal en Facebook, y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, profe.
Voy a hacer las exposiciones. Y eso no es. ¿Y qué artista ahorita está? No, hay artistas que hacen... Es que una cosa es que hagan arte digital y otra cosa es que digital. O sea, esto es más complejo. Uno se puede quedar en lo más superficial y en lo más... Bueno, nada, yo hago unos cursitos, entonces con lo que la gente se inscriba. Eso es lo que estábamos nosotros discutiendo el martes. Fue una discusión totalmente superficial. ¿Cómo haces lo mismo ahora en este contexto virtualizado? Pero es como haces lo mismo y no, es que tienes que hacer otras cosas. Y además que no tienes herramientas de nada. Bueno, pero es que tienes que hacer cosas nuevas. Lo que pasa es que no sé qué son las cosas nuevas que tengo que hacer, pero sí sé que tengo que hacer cosas diferentes. Eso lo sé, o sea, hay algo que te dice que esto está cambiando por algo y de alguna manera. Y, o sea, la tipa ¿te acuerdas la de las mujeres? La tipa del seminario de Benanchan. Hubo una que habló de redes sociales. Para mí esa fue como la que más... Yo cambié mi taller, ¿te acuerdas que ella dijo? Yo cambié mi forma de hacer mi taller y ahora tenía 1000 personas tocándome la puerta. Yo cambié. Ahí es donde yo creo que está la cosa. Ahora, no lo sé hacer. No sé. No sabe nadie, coño, no sabe nadie. O sea, es una vaina nueva que hay que construir y es un momento histórico que está pasando en todo el mundo. Y todo tiene que cambiar y es lo que el tipo dice, estamos haciendo lo mismo. Entonces, ahora, coño, yo no sé. Pero sí sé que